El Movimiento por un Uruguay Sustentable ha liderado varias acciones públicas en procura de evitar la producción de mineral de hierro por parte de la empresa Aratirí. Según Mobus, este proyecto amenaza con generar impactos imponderables en varios ecosistemas del país. Sus integrantes provienen de distintas tendencias políticas y filosóficas, como productores rurales y vecinos de los departamentos por donde está previsto que se produzca el hierro y luego se transporte mediante un mineroducto de 200 kilómetros hacia el puerto de salida en Rocha. El gobierno tenía previsto la firma del contrato con Aratirí para el lunes 10 de febrero, pero se postergó por tercera vez a la espera de informes sobre el mineroducto y las reservas de hierro. Bueno, muy buenos días. La intención en el día de hoy es justamente profundizar sobre este tema con Víctor Baqueta, integrante de Mobus. Le damos la bienvenida. Antes que nada explicar, lo decía un poquitito el informe, pero nos gustaría que nos explicara de qué se trata este movimiento Mobus, a quiénes abarca, a quiénes integra. Bueno, Mobus, Movimiento por un Uruguay Sustentable, fue uno de los movimientos iniciales, pero en este momento lo que hemos constituido es un movimiento más amplio, dentro del cual el Mobus solo es un grupo más, que es lo que llamamos Movimiento Uruguay Libre, que es el que está llevando la campaña por la realización de un plebiscito nacional. En este movimiento hay otra serie de organizaciones y entonces estamos constituyendo comités locales, departamentales para la recolección de firmas. Ese es el momento actual. Ese es el momento actual. ¿Es solo en las zonas afectadas o posiblemente afectadas por el proyecto Aratirí, el proyecto de megaminería, que se está discutiendo en el momento, que se está por firmar por parte del gobierno? ¿Abarca otros departamentos? No, o sea, para nosotros este problema, este tema de la megaminería ha adquirido una dimensión nacional y el movimiento, bueno, en el lanzamiento que fue el 2 de diciembre de la campaña por el plebiscito ya teníamos núcleos en 11 departamentos, hoy tenemos en más de 14 departamentos. E inclusive es notable que algunos departamentos en donde no hay una presión de pedimentos mineros significativos, pongo por ejemplo Colonia o Maldonado, lo que estamos recogiendo es una inquietud y una motivación de la población a firmar por este plebiscito. Vamos a explicar un poquitito de qué se trata el plebiscito, qué es lo que busca, cuáles son sus metas más próximas. Bueno, el plebiscito lo que se propone es que se vote una enmienda constitucional que se incorpore al artículo 47 de la Constitución. El artículo 47 de la Constitución es el que define el interés general en la preservación del medio ambiente, pero a nosotros nos parece que frente a esta problemática nueva que se ha planteado en el país es necesario incorporarle algo específico sobre el tema de la minería. Entonces, la enmienda que estamos proponiendo establece que se prohíba la minería metalífera a cielo abierto en el país, en el territorio nacional, y como no podemos saber exactamente a qué altura se podrá hacer la votación misma del plebiscito, hay un agregado de que en caso de que en el momento de votarse el plebiscito ya haya algún proyecto en curso de estas características, deba quedar sin efecto, digamos. Una cláusula de retroactividad como también la tuvo la reforma del agua. Cuando se votó después hubo que devolver al Estado la gestión privada del agua que se hacía en Maldonado. Bueno, eso plantearía varios problemas, supongamos, sí. En el caso de que el plebiscito salga el próximo año, que no se llegue ahora a noviembre, sino en el próximo, sí. Y que ya el proyecto Aratirí esté andando en marcha o que el gobierno haya firmado un contrato con una empresa extranjera. Eso puede implicar dineros a pagar en resarcimiento por parte del Estado. Puede implicar, pero de todas maneras para nosotros
eso es mucho más atendible en función de impedir los costos que podría significar que un proyecto de esta envergadura llegue hasta sus últimas consecuencias. O sea, de todas maneras, interrumpir este proyecto, si es que se inició, porque me parece que es bastante discutible que se pueda iniciar en el corto plazo, pero de todas maneras es ventajoso para el país suspenderlo. Ya vamos a ir un poquito más profundo sobre el tema Aratirí, pero en general Uruguay tiene minería. Sí. ¿Es solo el proyecto Aratirí el perjudicial? ¿Hay otros, se controlan de la misma manera otros proyectos? Otras, no proyectos en realidad, otras realidades, ¿no? Bueno, Uruguay tiene una minería, vamos a hablar específicamente de los metales. Uruguay tiene en minería de metales alguna minería, una minería del oro sobre todo, que se desarrolló en minas de Corrales, que a lo largo del siglo pasado estuvo prácticamente paralizada, se retomó ahora, y tiene algunos yacimientos, dos yacimientos básicamente de hierro, uno más significativo en la zona de Valentines y Cerro Chato, y otro en Rivera, en la zona de Zapucay. Pero la característica de estos yacimientos, tanto los de hierro como los de oro, es que son yacimientos pequeños y de bajo tenor, pobres en el contenido. Esto los hace yacimientos marginales en el contexto del mercado internacional, y además, como es necesario incorporarles, en el caso del hierro, un proceso de concentración, porque si no simplemente no se podría vender en el mercado internacional. El hierro en el Uruguay está al 28% y en el mercado internacional hay que venderlo al 60-62% como mínimo. Siempre con los precios históricos del hierro no resultó rentable explotar ese mineral. Entonces, por eso es que además nosotros decimos que esta no es una alternativa de desarrollo para el país. El proyecto minero Aratirí, que es el proyecto más significativo que está planteado y que podría plantearse, no habría otra posibilidad de un proyecto de envergadura similar. Es un proyecto para 12 años. Entonces, yo digo, es la razón del artillero. Nosotros, para abrir una vía de desarrollo minero, tendríamos que tener unas riquezas que lo justifiquen para sustentar el trabajo y los ingresos por 2 o 3 generaciones como mínimo. Acá no hay ni para una generación, y entonces, como en el caso del Uruguay, estamos en un ecosistema fértil de tierras y muy irrigado, que da la posibilidad de una actividad productiva sustentable, hipotecar ese ecosistema por una actividad que lo va a depredar inevitablemente, la minería a cielo abierto de metales tiene esa consecuencia por un corto tiempo, a nosotros no nos parece que es un negocio. No nos parece que se puede decir, justamente por eso, que acá estamos frente a la posibilidad de diversificar la matriz productiva del país. Tampoco estamos frente a la posibilidad de que ese hierro se use para un proceso de industrialización interno. El proyecto Aratirí que está planteado es un proyecto de extracción del hierro y traslado rápidamente a un puerto en la costa para venderlo en el exterior. Es un proyecto extractivista simplemente. O sea, seguiríamos vendiendo materia prima nada más. Exactamente. En cuanto al proyecto, después hay varias consideraciones que tienen que ver con lo que usted explicaba, pero me gustaría ir un poquito más al proyecto. ¿Qué es lo que consideran negativo? O sea, se habla, por ejemplo, en determinadas zonas, abrir a cielo abierto significa prácticamente extraer y abrir la tierra, ¿no? Eso quedarían grandes cráteres. Sería una, pero ¿qué más? Bueno, lo, digamos, inmediato asociado con eso es que esa es una zona de medianos y pequeños productores. En el proceso de evaluación de este proyecto por la Dirección Nacional de Medio Ambiente se le pidió un informe al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre las características socioeconómicas de la zona, y confirmó algo que también nosotros ya teníamos por datos oficiales. Es una zona de predios de un promedio de 450 a 500 hectáreas. Bien sabemos que eso no es un latifundio en el Uruguay.
está habitada por pequeños y medianos productores familiares asentados en esa zona, una población de 200 a 300 productores. Y entonces este proyecto significa el traslado definitivo de una población asentada en la zona. Un traslado que no puede ser revertido al final del ciclo de la mina, porque sencillamente el ecosistema que resulta de los cráteres, las montañas de estéril, el embalse, una represa bastante importante de relaves, con aguas ácidas, componentes tóxicos, no permite restaurar la actividad anterior allí, ¿no? Entonces ese es el impacto, digamos, social inmediato. Y en una escala más amplia, lo que hay que tener en cuenta es que la minería de metales a cielo abierto tiene un impacto básico, que es lo que se llama el drenaje ácido de roca. O sea, cuando se abren esos inmensos cráteres o se colocan esas montañas de roca a la intemperie, digamos, a la exposición de los factores ambientales, del viento, el sol, el agua, de la lluvia, por componentes de esa roca que cuando está en el subsuelo cubierta de tierra a nosotros no nos afecta, se generan ácidos. Esos ácidos disuelven metales pesados que están contenidos en la roca, y eso va hacia los cursos de agua superficiales y subterráneos de la zona. Entonces, eso sí, además implica una contaminación de largas distancias, porque, digamos, significa seguir el curso de los ríos y arroyos, que en esa zona son cuencas importantes, por un lado, el río Negro, hacia el río Negro, y por el otro lado, hacia la laguna Merín. El propio presidente ha dedicado algunas de sus mensajes radiales, si no me equivoco fue en Radio Uruguay en un momento, sobre el tema minería, y decía, bueno, el hombre destruye, pero el hombre también ha aprendido a restablecer o cambiar el ambiente. Y ponía como ejemplo algunos lugares en Inglaterra, en Europa, donde había minas a cielo abierto, y bueno, reconstruyeron allí, forestaron, incluso mencionaba una en Brasil también, donde se reforestó, se volvió a ser fértil lo que no era después del paso de la megaminería. Y que eso también, bueno, dentro del proyecto habría un fondo como para reparar lo dañado, digamos, para decirlo muy sucinta. Sí, bueno, la verdad que esas referencias que hace el presidente a esas restauraciones son, en el contexto de la minería, simplemente anecdóticas. O sea, son absolutamente casos singulares que no tienen una significación como para decir esta actividad minera se restaura plenamente. Es decir, hay una mayoría, por lo menos habría que decir, de casos y situaciones donde se produce esa restauración. Sencillamente eso en la minería de metales a cielo abierto no ocurre como generalidad. También hasta el presidente ha llegado a decir que estos cráteres de 1 kilómetro por 1 kilómetro de lado y de 350 metros de profundidad se rellenarían, y que si no se rellenan el gobierno no negociaría con esta empresa, y la verdad que eso no ocurre, incluso porque la empresa no es lo que propone. En la discusión en el Senado de la ley de minería de gran porte se le preguntó a Aratiri qué iba a pasar con esos cráteres, y Aratiri dijo que se iban a rellenar con agua de lluvia. Cuando le preguntaron cuánto podría demorar eso, dijeron unos 80 años. Y eso está además escrito en el informe, en la propuesta de cierre de la mina de la empresa, diciendo, agregando que al cabo de ese tiempo, al cabo de esos 80 años, no habría certeza de si esa agua sería apta para los otros usos. Y paralelamente nos han dicho que allí se podrían establecer actividades recreativas, otras formas de desarrollo, turístico, etcétera. La verdad que para nosotros esos son cuentos, no se corresponden con la realidad de la minería mundial. Cuando usted mencionaba los ingresos, o qué
qué es lo que puede ser beneficioso a mediano y largo plazo para el país, extraer o no. Calculaba el ministro de Industria en unos 400 millones de dólares al año por ingreso, debido a los cánones, etcétera. Bueno. Y eso utilizarlo obviamente para educación, para fines. Claro, pero fíjese las cuentas, cómo hay que hacerlas. Por una parte de los ingresos, en función de lo que establece la ley de minería de gran porte, hay que decir que al contrario de lo que se estableció en el acuerdo de la multipartidaria, que planteaba que para estas actividades no debía haber exención impositiva de ninguna clase, en el curso de la discusión y de la aprobación de la ley de minería de gran porte se admitió y se votó, se sancionó de que esta actividad tendría beneficios fiscales. El mismo ministro Kramerman dijo en el Senado que esta actividad iba a estar exenta del impuesto al patrimonio, del IVA, del IMESI y de los aranceles de importación y exportación. Se le cobraría el IRAE, que es el impuesto a la renta, pero calculado con la renta, en base a la renta efectiva, que es la declaración de ganancias que hace la empresa. Nosotros hemos consultado especialistas que nos han explicado cómo estas empresas en la declaración de ganancias reducen sus aportes por la vía de trasladar costos hacia el exterior, hacia otras incluso empresas de la propia compañía, y entonces las declaraciones, fíjense que en Chile, un país minero y con empresas muy importantes, las mineras han declarado que tienen pérdidas inclusive o que no tienen ganancias. Se interpuso también un adicional del IRAE, un impuesto adicional para el caso de que los precios estén altos, como ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero por ahí resulta que en otro artículo de la propia ley se habilita a que del adicional del IRAE se descuente el canon. ¿Qué es el canon? El canon es lo que nos debería pagar la minera por el valor del mineral que le cedemos. Que en el caso de la ley uruguaya es del 5%. Si a nosotros le permitimos a la minera que descuente el canon del adicional del IRAE, quiere decir que simplemente le estamos regalando el mineral al 100%. Entonces, eso por allí. Ahora, supongamos, aceptemos que la cifra del ministro de Industria, Kramerman, de 400 millones que tendría que aportar Aratiri sea cierta. Resulta que la empresa va a tener que descontar la inversión, que son los gastos que va a tener. La empresa dice que va a tener una inversión de 3.000 millones de dólares. Entonces, en el primer año, cuando vaya a pagar los impuestos y le digan, ustedes señoras tienen una deuda de 450 millones de dólares, la empresa va a decir, bueno, entonces yo descuento de los 3.000 los 450 millones de dólares y ahora me quedan en la cuenta 2.600 o 2.550. Eso quiere decir que en un lapso de 7, 8 años la empresa no va a pagar un peso. Esas son las cuentas que hacemos nosotros. Si nos hacen las cuentas de otra manera, veríamos que a lo mejor estamos equivocados. El propio presidente decía en algún momento, los chinos descubrieron una reliquia de miles de años atrás, como no podían restaurarla y dejar esa pieza con su pintura original y todo, la dejaron ahí quietita para que dentro de unos años otros científicos con mayor tecnología la pudieran restaurar. ¿Algo así puede suceder con...? Bueno, no solo eso, o sea, y sin esperar muchos años, el hecho es que hoy en este movimiento en el que estamos promoviendo el plebiscito, están personas que en el curso de la discusión de la ley de minería de gran porte y de este proyecto Aratiri presentaron propuestas alternativas, presentaron formas más razonables de plantearse la explotación del hierro, en otra escala, con otros ritmos que permiten otras actividades de restauración, también con encadenamientos industriales dentro del país, y simplemente no fueron atendidos. Entonces, hoy este movimiento por la realización de un plebiscito está nucleando prácticamente a un amplio espectro de personas, no solo a alguien que se pueda
oponer de manera total a este proyecto, sino inclusive personas que propusieron alternativas más razonables y que no fueron escuchadas. Probablemente en el futuro surjan o resurjan esas posibilidades y también las tecnologías. Por eso es que nosotros insistimos que el plebiscito tiene que ser realizado para proporcionarle a la población una información fehaciente, fidedigna de lo que se trata y para que la población pueda decidir qué tipo de desarrollo y qué tipo de explotación minera quiere hacer en el país. Le agradezco mucho, Víctor Baqueta, con quien hemos estado, Movimiento Movus, Uruguay Libre. Muchas gracias por este rato donde pudimos analizar el tema megaminería. Desde un aspecto lo vamos a seguir haciendo con otros integrantes que nos den también otro pantallazo. Jorge, adelante tú.